es un añadido, un adicional, ya que los va a motivar, pero activas implementadas, no, porque ya está conociendo más temas y ya puede desarrollar las preguntas de todos los bloques. Es un simulacro. Es la simulación de lo que va a pasar en el día del examen. La simulación. Bien. Muy bien, listo. Entonces con eso, con esas indicaciones, ya saben, de segunda, lo demás está en el aula virtual, lo pueden consultar por WhatsApp. Vámonos entonces a la clase de prevención y control de infecciones. ¿Ya? Vamos primero con el concepto. Prevención y control. Son dos cosas distintas, ¿ya? Pero que van de la mano siempre que vamos a hacer actividades o que vamos a planificar actividades, el conocer qué es prevención, qué es control. Vamos con prevención. Es un conjunto de intervenciones proactivas, destinadas a evitar la aparición de las enfermedades. De las enfermedades infecciosas. Estamos en infecciones nada más, ¿ah? Acá no tenemos nada que ver con las no transmisibles. Estamos en este tema pertenece a las enfermedades transmisibles, las enfermedades infecciosas. Entonces, evitar la aparición de enfermedades infecciosas o cortar su transmisión antes de que ocurran los casos. ¿Ya? Eso es prevención. Es una medida proactiva, es una intervención proactiva. Antes de que ocurra la infección, ¿qué hago? Para que no ocurra la infección. Pero inevitablemente en algunas personas sí va a ocurrir la infección. ¿Y qué corresponde en ellas? Yo no voy a prevenir nada, porque voy a prevenir si ya están infectadas. En ellas corresponde el control. El control. ¿Qué cosa es el control? El control son las acciones reactivas. ¿Ya? Acciones reactivas u operativas implementadas una vez que existe la infección. Una vez que existe la infección. Porque yo ya quiero controlar. ¿Ya? Infección. Con el objetivo de contenerla, reducir su propagación y minimizar su impacto. Prevención y control de las infecciones, ya sabemos qué es entonces. Entonces, dentro de la prevención yo voy a tener la parte ¿se acuerdan cuando vimos los niveles de prevención? ¿Se acuerdan? Antes de que ocurra la enfermedad, ¿qué cosa es? La prevención primaria, ¿no? Y tenemos la protección específica y tenemos la promoción de la salud dentro de la prevención primaria. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Todo lo que es protección específica y todo lo que es promoción de la salud, pero relacionado a evitar la infección, las infecciones. Bien, en eso consiste esta parte de la prevención, antes de que esté enfermo. Entonces estamos hablando de prevención primaria, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo yo evito una infección? O sea, antes, aquí está. Una de ellas, ¿qué cosa es? Las campañas de educación y promoción de hábitos saludables. ¿Cómo se llama eso? Promoción de la salud. También puedo llevar a cabo lo que es una protección específica, el lavado de manos. O si voy a promover el lavado de manos, es una actividad de promoción de la salud. ¿Ya? A repasar eso, ¿ya? Que también hay algunas dudas todavía sobre la diferencia entre prevención, dentro de la prevención primaria, sobre la diferencia entre promoción de la salud y protección específica. Todavía hay bastantes dudas. A repasar eso, porque eso es recontra fija. Esas preguntas son fijas. ¿Bien? Muy bien. Entonces, lavado de manos. La medida más importante para prevenir una infección es el lavado de manos. La medida básica, la medida universal, costo efectiva, fácilmente accesible, fácilmente implementable. O sea, es muy fácil de implementar, es el lavado de manos. Por ahí, cuando preguntan cuál es la estrategia o cuál es la medida más importante y básica para prevenir las infecciones, uno que está acostumbrado a la tecnología técnica, que hemos estudiado medicina durante muchos años, empezamos a pensar en cosas muy difíciles, empezamos a pensar en esterilización, o quizás existe algún método de protección personal bastante avanzado, tecnológico, pero no, el lavado de manos es lo más importante, la medida, la medida fundamental, básica, lavado de manos. ¿Por qué? Porque según la OMS, miren, hasta el 70% de las infecciones asociadas a la atención de salud, o sea, infecciones asociadas a la atención de salud, es un tema que lo vamos a ver en el cuidado integral. Son infecciones que se producen durante la atención de la salud, ¿ya? Entonces, hasta el 70% de ellas se previenen con el lavado de manos. Miren, más de la mitad. 70%, o sea, si me lavo las manos, van a disminuir bastante, porque el 70% están asociadas al no lavarse las manos. Reducir el riesgo de diarrea en menos de un 40% y el riesgo de infecciones respiratorias en un 20%, según la UNICEF. Mire, 40%. O sea, si yo estoy cansado en el primer nivel, en el CERUPS, a partir de octubre, cada mes, colega, usted va a estar cansado de que le lleguen cantidad de diarreas, de que le lleguen cantidad de iras. Si está cansado de eso, enséñale a la gente cómo se lava correctamente una de las manos y va a disminuir todos estos casos que se le presentan en 40%. Infecciones respiratorias en 20%. ¿Ya ve? Entonces así usted va a lograr un impacto para disminuir las infecciones en el primer nivel. Lamentablemente en el primer nivel al lavado de manos se le tiene relegado, no se le da la importancia. ¿Y qué sucede? O porque no se conoce, o porque no se conoce. Miren este impacto que tiene, 40% de menos diarrea, 20% de infecciones respiratorias. No se conoce.
y estamos renegando porque hay un montón de gente que viene con diarrea, hay un montón de gente que viene con infecciones respiratorias. ¿Ya? Por ahí hay esta frase típica que le dicen a los serumistas, disculpando las palabras, pero eso es lo que dicen, ¿no? Siempre hablamos de algunas cosas en las clases también, me parece más amena esta sesión. Lo que le dicen a los serumistas toda la vida, ¿no? No de mala manera, no de mala fe, le dicen, te vas a ir a ver potitos y moquito, así le dicen. Ah, ¿te vas a ver potitos y moquito? No sé si han escuchado esa frase, pero así le dicen, te vas a ver potitos y moquito. ¿Por qué? Porque está yendo, porque hay un montón de casos de diarrea y hay un montón de infecciones respiratorias. ¿Bien? Pero miren cuándo se previene. La falta de higiene de manos, miren, según la UNICEF cada año, ¿qué cosa sucede? ¿O qué nos dice? Que 394.000 muertes por diarrea y 356.000 muertes por infecciones respiratorias son por culpa. ¿De qué? De la falta de higiene de manos. ¿Qué más? Entonces decimos que el lavado de manos es una estrategia, es una medida, es una intervención costo efectiva. O sea, logra el objetivo de prevenir las infecciones a bajo costo, bajísimo costo. A las personas les enseñamos a lavarse las manos con agua y jabón. Entonces, a la comunidad, ¿qué cosas necesitas? Simplemente necesitas un recipiente con agua y jabón, nada más. Y ojo, mucho cuidado que el alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos. ¿Ah? El uso del alcohol no reemplaza el lavado de manos. Por ahí les va a venir en el examen. Y ya saben, acá, el uso del alcohol en gel o el uso del alcohol líquido no reemplaza el lavado de manos. ¿Sí? Sobre eso hablaremos cuando lleguemos al tema de bioseguridad. Hablaremos sobre los pasos de lavado de manos, los tipos, la duración, con alcohol, sin alcohol, con jabón. Ya eso hablaremos más adelante. Así que ahorita, si por ahí quieren consultar eso, espérense. Hay un tema llamado bioseguridad donde vamos a hablar de eso. Muy bien, entonces es la estrategia costo efectiva, porque es de bajo costo, es efectivo, consigue su objetivo, y de fácil implementación en todos los niveles de atención. Simplemente recontra fácil. Por eso es que no enseñan a la gente sobre el lavado de manos, por lo menos la parte de la promoción, por lo menos en la charla. Si hay un personal, ustedes colegas, ustedes la mayoría van a ser jefes de establecimiento, la mayoría, más de la mitad, llegan y ustedes van a ser designados, van a estar en la jefatura del establecimiento. Entonces ustedes tienen que promover el lavado de manos. ¿Cómo así? No en todo momento hay pacientes en el establecimiento, ¿no? O sea que pero no en todo momento hay servicios ocupados en el establecimiento. Hay personal que está libre en determinado momento, que no tiene mucha carga. ¿Qué debe hacer este personal? El jefe del establecimiento tiene que designar, tiene que establecer una norma en el establecimiento. ¿Cuál es? Que mientras haya un servicio que no está haciendo, que no está, con un personal que no está atendiendo a nadie, que salga a la sala de espera y que haga promoción de la salud, que incidan en el lavado de manos, que programen talleres de lavado de manos. Y así ustedes van a conseguir van a lograr que menos pacientes lleguen con motivo de consulta de una EDA, una IDA y demás, ¿no? Hay más tipos de infecciones, acá hablamos solamente de lo más frecuente. ¿Cómo más hacemos prevención? Campañas de higiene alimentaria, también, ¿no? Campañas de higiene alimentaria. ¿Qué más? Acceso al agua segura. Esto ya tiene que ver con no solamente nosotros como personal de salud, sino la parte de la gestión, gestionar, hacer la abogacía, presentar que yo tengo un problema de salud, que tengo un problema hacia la municipalidad, hacia las autoridades, para que ellos puedan brindar acceso al agua segura, para que puedan instalar, para que puedan construir una planta de tratamiento de agua. Bien. Nosotros como personal de salud también intercedemos por la población, eso se llama la abogacía. Yo detecto que no hay agua potable en mi comunidad, ¿y qué hago? Voy, le toco la puerta a la municipalidad, hablo con el alcalde, expongo el gran problema que hay, ¿y para qué? Para que puedan ellos hacer lo necesario, así como indica sus directivas, para que puedan construir una planta de tratamiento de agua. ¿Bien? Eliminación adecuada de excretas, también yo tengo que enseñarle a la gente. Prácticas de saneamiento básico. ¿Cómo se desecha la basura, los residuos, cómo se clasifican? También tenemos un tema más adelante de el manejo de los residuos sólidos, pero a la gente, a las personas también yo les tengo que enseñar que los residuos no se mezclan, que tienen que segregar, o sea, tienen que separar la basura de acuerdo al tipo de residuo que es. Programa Nacional de Inmunizaciones, o las vacunas también, ¿no? ¿Y esto qué cosa es? Es una protección específica, ¿se dan cuenta? Eso ya es la protección específica, el Programa Nacional de Inmunizaciones. Porque yo tengo que proteger a la población contra las infecciones. Eso lo hago mediante vacunación. Listo. Entonces yo ya sé qué es prevención, ya sé cómo puedo hacer prevención, y ya sé qué es lo que más pesa, la medida universal básica para prevenir una infección, el lavado de manos. Ahora vamos con control. Vamos con control. A ver, dijimos que es para contener, para reducir la propagación y minimizar el impacto de las infecciones. ¿Cómo hago esto? Con vigilancia epidemiológica en primer lugar. Vigilancia epidemiológica. Yo tengo que notificar las enfermedades. Tengo que detectar tempranamente las infecciones o los brotes de infecciones. ¿Cómo lo hago eso? ¿Quién hace esto? Todos los establecimientos de salud en el Perú, públicos y privados, hacen esto. ¿Y cómo se llama este conjunto de establecimientos de salud públicos y privados que hacen vigilancia epidemiológica en el Perú? Lo dijimos, de eso se llama, ellos componen la red nacional, ¿no? Que se denomina RENACE. Ese es el RENACE. Todos los establecimientos están aquí. Y están a la cabeza del CDC, del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el CDCP. Y entonces la semana pasada hemos visto lo que es la notificación epidemiológica y todas las enfermedades. ¿Bien? Listo. ¿Qué más? ¿Cómo hacemos control? Respuesta ante la infección, ante un brote. Digamos que ante un brote infeccioso, se activan los equipos de respuesta rápida. Ya vimos qué cosas son los equipos de respuesta rápida. Se hace una investigación epidemiológica para determinar la fuente, la vía de transmisión, el alcance y las medidas de control. Las recomendaciones para el control de esta infección. ¿Cuáles son las intervenciones? Si hay intervenciones concretas que se hacen ante casos de infecciones, aislamiento, tratamiento de los casos. Yo trato a los casos, a las personas que están infectadas les doy un tratamiento antibiótico. O también puedo separar a estas personas para que no representen una fuente de infección. Entonces, con el aislamiento, lo que se hizo en el COVID. Profilaxis, el aislamiento, me refiero, lo que se hizo en el COVID. Profilaxis o vacunación de contactos. La profilaxis, ¿no? Por ejemplo, de los contactos. Por ejemplo, cuando vamos a llegar al tema de tuberculosis, vamos a ver que nosotros, a las personas que ya están infectadas con el Mycobacterium, pero que no tienen síntomas, estas personas y que viven
con personas que ya fueron diagnosticadas con tuberculosis, estas personas son los contactos. Estas personas que se infectan de Mycobacterium y que no hacen síntomas y signos, a eso se le denomina una infección latente. Una infección, digamos, el Mycobacterium está dormido. ¿Qué les damos a ellos? Les damos su medicación profiláctica, se les da isoniazida. Entonces, esa es una manera de control. La isoniazida para los contactos de tuberculosis. Cuando llegamos a tuberculosis, vamos a ver ese tema. Mejorar la higiene en el foco del brote. También, ¿no? Controlamos. Controlar los vectores. Cuando hay dengue, ¿qué hago? Hago intervenciones para controlar a los vectores, ¿no? Para matar a los adultos, a los mosquitos adultos, o para matar a las larvas, o para matar los huevos. O sea, yo hago actividades para ya cuando existe una zona donde se detectaron casos, donde hay infectados ya con el virus del dengue, yo hago medidas de control. ¿Bien? También hay un tema específico para hablar de esto, del control de vectores. Bien, entonces cuando yo detecto casos probables o confirmados del dengue, yo tengo que hacer medidas de control, tengo que buscar criaderos, tengo que determinar dónde están los vectores y matarlos. Restringir temporalmente las actividades, como en el caso del COVID. Se hacen cuarentenas para poder cortar la cadena de transmisión. Muy bien, entonces prevención y control de infecciones. En primer lugar, saber las definiciones. Prevención, ¿qué cosa es prevención? Y qué cosa es control. Y ahora tenemos que saber esto. Tenemos que conocer esta vía, este camino, esta ruta, que de no romperse se va a producir una infección, que es la cadena epidemiológica. ¿Ya? La cadena epidemiológica. Y sobre eso también preguntan. La cadena epidemiológica, como vemos en el gráfico, la cadena es una cadena, es un conjunto de eslabones, es una secuencia de eslabones. Aquí está. Secuencia de eslabones. ¿Ya? Secuencia de eslabones. Que van a permitir que una enfermedad o agente infeccioso llegue hasta un huésped susceptible. Que un agente infeccioso llegue hasta un huésped, ¿sí? O sea, hasta una persona. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición? Es una secuencia de eslabones interconectados que permiten la transmisión de un agente infeccioso desde una fuente hasta un huésped susceptible. Incluye la ruta completa que sigue el microorganismo para propagarse. ¿Sí? Esa es la ruta. Y por ahí alguien se preguntará, ¿cuál será la diferencia entre la cadena epidemiológica y la tríada epidemiológica? Aseguro, bueno, nunca falta esa pregunta, y creo que lo estuvieron haciendo en clases anteriores, y que les dije, espérense, todavía vamos a llegar a cadena. La cadena es esto, ¿no? O sea, la cadena nos explica cómo se transmite una enfermedad. La tríada, que hemos visto en la clase de causalidad, nos explica por qué aparece una enfermedad. ¿Por qué aparece una enfermedad? La tríada se basa en la interacción entre agente, huésped y ambiente. ¿Por qué aparece? Porque hay tres. Porque hay tres entes que nunca van a faltar. Agente, huésped y ambiente. ¿Por qué se produce? Pero la cadena nos explica cómo se transmite. O sea, desde el agente, incluye el agente, a reservorio, puerta de salida, mecanismo, puerta de entrada, huésped. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo es que la gente llega hasta el huésped? ¿Ya? Es diferente. La tríada nos analiza los factores que van a favorecer la enfermedad. En cambio, la cadena, ¿qué cosa nos muestra? La cadena que nos muestra los pasos que va a seguir la gente para poder transmitirse y llegar hasta el huésped. Es diferente. Entonces no hay que confundir tríada con cadena. ¿Bien? Y algo muy importante, acá falta un dato importante. Miren, la prevención, cuando nosotros hablamos de indicadores epidemiológicos, ¿se acuerdan que hablábamos de incidencia y prevalencia? En cuanto a los indicadores de frecuencia, incidencia y prevalencia. Incidencia y prevalencia. La incidencia, sobre ¿con qué está relacionada la incidencia? Con la prevención. ¿Por qué? Porque con la prevención nosotros evitamos la aparición de la enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las medidas de prevención de una enfermedad nos permiten disminuir la incidencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo medidas de prevención, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a evitar que haya más casos nuevos de una enfermedad, ¿ya? Por eso es que la incidencia va con prevención bajo la incidencia. ¿Muy bien? Prevención es para bajar la incidencia. Así. Y la prevalencia, con el control. ¿Por qué? Porque con el control yo estoy tratando personas que ya tienen una infección. ¿Bien? O sea, estoy interviniendo, estoy tratando a las personas que ya tienen la infección. O sea, estoy disminuyendo los casos que ya existen. ¿Y cómo se llaman el total de casos? Los que ya existen, la prevalencia. Entonces, con el control yo disminuyo la prevalencia. Bien. Con la prevención disminuyo la incidencia y con el control, ¿qué hago yo? Disminuyo la prevalencia. No se olviden de eso, en relación a los indicadores epidemiológicos. Muy bien. Entonces estábamos en cadena epidemiológica. Hay que conocer cuáles son los componentes de la cadena y hay que conocer cómo podemos evitar una infección. ¿Cuáles son los componentes? Fíjense, aquí están los componentes. Estos son los componentes de la cadena. Aquí está. Número 1, agente causal. ¿Qué es el agente? El agente es el elemento capaz de producir una enfermedad. Ese es el agente.
Y yo tengo un agente que es biológico y tengo un agente que no es biológico, en términos generales. Pero para esta clase nos vamos a centrar sobre los biológicos. Simplemente hay que saber que dentro de los agentes también yo tengo agentes no biológicos. Lo decimos de una vez para ya olvidaros de ellos. No biológicos, ¿quiénes son? Los químicos y los físicos. Químicos y físicos. Bien. Los químicos, ¿no? Por ejemplo, cualquier compuesto químico. Los físicos, por ejemplo, la radiación ultravioleta, los traumatismos. Bien, esos son físicos. Pero nos olvidamos de ellos. Olvidémonos de ellos porque estamos en prevención y control de infecciones. Solamente para que tengan en cuenta que es un agente, lo estoy borrando a propósito para que no se equivoquen, estamos en infecciones nada más. Entonces nos vamos a centrar en los agentes biológicos. ¿Quiénes son los biológicos? Las bacterias, los parásitos, los hongos y los virus. Bacterias, parásitos, virus y hongos son los agentes biológicos. Es el agente, ¿eh? Es el elemento capaz de producir una enfermedad. Ahora vamos con el siguiente. ¿Cuál es? 2. El reservorio. El reservorio. El reservorio es el lugar donde la gente vive. Bien, ese es el reservorio. El lugar donde la gente causal vive. Donde la gente causal se multiplica. Ese es el reservorio. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un artrópodo, puede ser el agua, puede ser el suelo, puede ser un equipo o un instrumental médico. Bien, ese es el reservorio. Vamos con el número 3. La puerta de entrada. ¿Qué cosa es la puerta de entrada? Es la vía por donde la gente va a abandonar el reservorio. Esa es la puerta de salida, ¿no? La puerta de salida. Esa es la puerta de salida. El lugar, la vía por donde la gente abandona el reservorio. ¿Ya? Esa es la puerta de salida. ¿Y por dónde puede abandonar el agente al reservorio? ¿Por dónde? Lo puede abandonar por vía respiratoria, por vía digestiva, genitourinaria, por piel, anexos, por vía placentaria. Bien. Siguiente. Primero vamos a ver cada componente, luego vamos a ver cómo intervenimos, ¿ya? Cómo intervenimos en cada componente. Muy bien. Vamos entonces. A ver, ahora vamos a ver al mecanismo de transmisión. Mecanismo de transmisión. ¿Qué cosa es el mecanismo de transmisión? Es la forma como el agente pasa desde el reservorio hasta el huésped susceptible. Ya no consideramos puerta de salida y entrada, porque se supone que puerta de salida es por donde va a salir, puerta de entrada es por donde va a entrar. Cuando hablamos de mecanismo, tenemos que centrarnos en el agente y en el huésped. ¿Cómo? La forma, la manera en la que el agente va a pasar desde el reservorio hasta un huésped. Ese es el mecanismo de transmisión. ¿Eh? Justo por eso te llamaba. Por ejemplo, Ya le voy a decir a el mi agente papá causal, digamos que es entonces. la rabia. La rabia. Una rabia silvestre. El reservorio, que es el murciélago. O ya, más fácil. La rabia urbana. La rabia de la que todos hemos escuchado hablar, de la del perro. Ya. El agente, ¿quién es? La rabia. El reservorio, ¿quién es? El perro que está infectado. Y el huésped susceptible, la persona. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual la rabia va a salir, va a abandonar al perro para que llegue hasta la persona? Ese es el mecanismo de transmisión. ¿Bien? O cuando hablamos de la leptospirosis. Esta leptospira, que es el agente causal. ¿Su reservorio quién es? La rata. Ese reservorio, ¿cómo es que de la rata llega a infectar a la persona? Eso es el mecanismo de transmisión. ¿Bien? Mecanismo de transmisión. Y dentro del mecanismo de transmisión, fíjense ustedes que tenemos el mecanismo directo y el mecanismo indirecto. Directo e indirecto. Directo quiere decir cuando un agente, ¿ya? ¿O en qué consiste el directo? Cuando el agente pasa de una persona a otra persona, pero sin intermediario. Es una persona, y es otra persona. ¿Ya? Sin intermediario. O desde el reservorio a la persona, sin intermediario. ¿Muy bien? Directo. Entonces, directo. No hay intermediario. Eso es el directo. Pero ¿cómo es este es el directo? Directo. ¿Y cómo es el indirecto? Indirecto. Aquí está una persona, aquí está otra persona. El indirecto es cuando el agente va a llegar a la persona, pero mediante un intermediario. ¿Eh? En el directo no hay intermediarios, ¿no? En el directo pasa de la persona hacia la persona, llega el agente. En el indirecto no, yo necesito de un intermediario en el indirecto. ¿Eh? Entonces en el directo tengo yo el contacto persona-persona. Aquí está, miren en el texto, contacto persona-persona directo, pues. Contacto persona-persona directo. ¿De qué otra manera más? Mediante las relaciones sexuales, por ejemplo. Mediante los besos. Ahí hay contacto persona-persona, ¿no? Besos, relaciones sexuales. Mediante el aire. O sea, digamos que esta persona estornuda, tose, y ya le pasó el agente causal a esta persona, ¿no? A esta de acá. El todo se le estornuda estando cerca, y ya le pasó el agente causal. Lo que sucede con las enfermedades respiratorias, ¿no? Ya le pasó al hablar, al toser, al estornudar. Por eso se hacía, para cortar este mecanismo de transmisión directa en el COVID, el distanciamiento social, ¿no? Se hacía el distanciamiento social para que no haya este mecanismo de transmisión directa. Y cuando hablamos de indirecta, ¿cómo es? Necesito de un intermediario. ¿Cuáles son los intermediarios? Por ejemplo, aquí está fómite, dice, ¿no? Fómite. ¿Qué es un fómite? Un fómite es un objeto, es una superficie contaminada. Eso es un fómite. El lapicero contaminado.
el estetoscopio contaminado, el tensiómetro contaminado, el escritorio contaminado, el instrumental médico contaminado, cualquier objeto o superficie contaminada, eso es un fómite. Muy bien. ¿Por qué? Hay microorganismos, ¿no? Hay microorganismos presentes. Un celular es un fómite. Una manija de una puerta es un fómite. Alguien tocó esta manija con sus secreciones, se tocó la nariz, tocó la manija después de haberse tocado la nariz y él estaba con una rinorrea fatal, se toca la nariz a cada rato, toca la manija. Esta persona, ¿no? Esta persona hace eso. Llega esta persona y toca esa manija, después ya esa persona se va y toca esta persona también esa manija y ya se contamina por fómites. ¿Bien? Ese es el mecanismo indirecto. Muy bien. Listo. Otra forma más del mecanismo indirecto, los vectores. ¿Ya? Los vectores. Digamos que yo tengo el Aedes, ¿no? El Aedes aegypti. Aedes aegypti. Ahí está. El Aedes. El Aedes. Lo voy a dibujar aquí. Más o menos como es el Aedes. Más o menos así, ¿no? Con sus patitas blancas con negras y largas, ¿no? Ya, que sea así. El Aedes aegypti. Es indirecto, ¿no? Todos los vectores están dentro del mecanismo de transmisión, por si acaso, no están dentro de la gente no es. ¿Ya? El vector es un mecanismo de transmisión. Cuidado, no vayan a confundirlo con agente. ¿Acaso el Aedes aegypti es un agente? ¿Qué dijimos que es el agente causal? El agente causal es el elemento biológico o no biológico que puede producir una enfermedad. ¿Y acaso el mosquito es un elemento que puede producir una enfermedad? No. El mosquito no es el mosquito es un vector, es un intermediario. El agente, ¿quién es? El virus del dengue. ¿Ven? Entonces, no confundir vector con agente causal. ¿Ya? El vector, aquí está bien claro, vector está dentro del mecanismo de transmisión indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque supongamos que esta persona, que está aquí a la izquierda, tiene dengue, está infectada con el virus del dengue. Este mosquito pica a esta persona. Este mosquito succiona la sangre con el virus del dengue, porque esta persona está infectada con dengue, y luego, ¿qué sucede? Pica a esta persona y le inocula el virus del dengue. ¿Es indirecto, sí o no? ¿O acaso esta persona, de manera directa, acaso esta persona, por contacto, por un beso, por relaciones sexuales, por toser, por estornudar, le contagió el virus del dengue? No, no es directo, es indirecto. ¿Ven? Entonces el vector es un mecanismo de transmisión indirecto. Tenemos también el ambiente y el aire. Ahora fíjense, el aire está en los dos, ¿no? En el directo y en el indirecto. ¿Por qué? Porque el aire aparece en ambos casos. Vean, acá dice aire y acá dice aire. ¿Ya? Ahí dice aire, aire. Bien. Entonces, cuando hablamos de aire y nos preguntamos por qué aparecen ambos, eso va a depender de cómo ocurre la transmisión. Bien. Cuando decimos aire como mecanismo directo, aquí está, aire como mecanismo directo, ¿a qué nos referimos? A las gotas respiratorias que salen del paciente y que van a llegar a una persona cercana. Aquí están las gotas respiratorias. Hay gotas respiratorias que son esas gotas se llaman las gotas de flush. Son gotas grandes. Una persona que tiene influenza estornuda cerca de otra persona y esas gotas respiratorias rápidamente llegan a la otra persona. Y eso es directo. Pero cuando hablamos de aire como mecanismo indirecto, ¿cuándo? Cuando existen gotitas o partículas pequeñas que están como aerosoles, quedan suspendidas en el aire, están circulando en el ambiente. Por ejemplo, una persona, digamos que esta persona ingresa a una habitación que está cerrada, pero previamente en esta habitación hubo un paciente con tuberculosis. ¿Eh? Esta persona que estuvo con tuberculosis estuvo tosiendo en esta habitación cerrada, estuvo tosiendo, ¿y qué es lo que sucede? Quedan esparcidas, quedan suspendidas a manera de aerosol, partículas pequeñitas, partículas pequeñas. El paciente ya no está tosiendo, pero ahora llega el sano, llega la persona sana, respira y ¿qué hace? Están entrando estas partículas pequeñas que están suspendidas a manera de aerosol, ingresan a la persona, a él ingresan. Eso es indirecto. Bien, entonces cuando hablamos de aire directo, hablamos de gotas respiratorias que salen de una persona hacia otra persona cercana, ya que llegan rápidamente. Pero cuando hablamos de aire como mecanismo indirecto, hablamos de las partículas que están suspendidas como aerosoles en el aire, como aerosoles en el ambiente. Muy bien. Listo. Vamos ahora con lo siguiente. Puerta de entrada. Aquí está, puerta de entrada. La puerta de entrada es la vía por donde la gente va a pasar hacia el huésped, hacia el nuevo huésped. Puerta de entrada puede ser respiratoria, genitourinaria, digestiva, piel y anexo, placentaria. Así como puede salir por vía respiratoria, genitourinaria, etc., también puede entrar por vía genitourinaria, digestiva, respiratoria, etc. ¿No? Después que tenemos, ahora sí ya llegamos al huésped susceptible, el sexto eslabón de la cadena.
el huésped. El huésped es la persona que puede enfermar. El huésped soy yo, el huésped son ustedes. ¿Y por qué? Porque la persona va a enfermar. Porque la persona va a tener condiciones que van a facilitar esta infección. ¿Qué condiciones? Que mi sistema inmunológico esté deprimido. Por ejemplo, que tenga desnutrición, que no me haya vacunado, por lo tanto no he desarrollado yo una inmunidad para ciertas enfermedades. Entonces, por eso es que yo soy un huésped susceptible. ¿Eh? Entonces, los aspectos estructurales y funcionales, la sensibilidad, la resistencia, o sea, la resistencia que tenga el organismo, cómo el organismo puede hacer frente ante determinada infección, ante determinado agente causal, eso es la resistencia. Y la inmunidad, ¿ya? Es la capacidad, ¿no?, de su sistema inmunológico para poder enfrentar a este agente causal. ¿Bien? Entonces, esos son los 6 eslabones de la cadena epidemiológica. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea es eliminar el agente. ¿Cómo lo elimino? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por ahí está vibrando hay un puntito ahí en la sección de preguntas y respuestas. De repente están adelantándose. Espérense. Miren, hay varias preguntas de las que hacen, ya desde ya en estas 5 clases, les tengo que decir que están haciendo preguntas desesperadamente sin que lleguemos a la explicación. Ya de muchos de los temas han estado preguntando, pero en 5 minutos lo estamos desarrollando en la clase. Ya, espérense todavía. En 1 minuto no podemos hablar todo. Ya, espérense, la paciencia y la virtud. Seguramente que por ahí están preguntando, doctor, ¿y cómo atacamos? ¿Cómo interrumpimos a la gente? Espérense, eso está en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Y ya saben, los colegas que llegan tarde, por favor, por respeto a sus demás colegas, las preguntas de los temas que ya vimos en la primera diapositiva, segunda, por favor, ¡Papá, yo voy también! ¿ya? Para no invertir tiempo en algo que ya está explicado, que ya está dictado. Muy bien. Entonces, eliminar a la gente, controlar al reservorio, o bloquear la puerta de salida, o interrumpir el modo de transmisión, o bloquear la puerta de entrada, o proteger al huésped susceptible. Y yo, con actividades para poder romper alguno de estos eslabones, voy a cortar esta cadena epidemiológica. Con eso voy a cortar la transmisión. Entonces, esta cadena se rompe cuando se interviene uno o más eslabones, ¿no? O puedo romper todo. Bien, entonces, uno o más eslabones. Y vamos a ver cómo se hace eso. Acá. Bien, ya llegamos acá. Seguro que muchos preguntan, aquí está. ¿Cómo vamos a romper cada eslabón? A ver, entonces tenemos que empezar vamos a ver eslabón por eslabón. Empezamos por el agente causal. Agente causal. ¿Cómo rompemos este eslabón? Identificación rápida. ¿De qué? Identificación rápida del agente causal. Tengo que identificar si el cuadro que tiene el paciente es por virus, por bacteria, por parásito, por toxina. ¿Por qué? Porque según eso yo voy a dar el tratamiento adecuado. Tratamiento adecuado, entonces. Voy a brindar un tratamiento, un medicamento, o quizás no es necesario, contra este agente. ¿Bien? Contra este agente. Por ejemplo, si es una infección bacteriana, ¿qué hago? Antibiótico. ¿Bien? Parásito, antiparasitario. ¿Se dan cuenta? Hongos, antimicótico. Virus no hago nada. El virus yo no puedo dar un tratamiento contra algún cuadro viral, a menos que sea herpes, otros cuadros que sí, en su etapa temprana yo puedo dar antivirales, o hepatitis, que puedo dar antivirales. Hay cuadros específicos nada más. Hay cuadros específicos para antivirales, ¿no? Hay condiciones específicas, enfermedades específicas, eso no van a preguntar en el examen jamás, solamente para que se entienda. ¿Ya? Entonces, así doy tratamiento para matar a la gente causal, cuando se le pueda matar. Al virus no lo mato, ¿no? El virus no tiene vida. Descontaminación. ¿Qué voy a hacer acá? Yo voy a eliminar o voy a reducir este agente que está en alguna superficie, en algún objeto, en el agua, en los alimentos, en el material médico, en las paredes, en mi escritorio. Y voy a hacer una descontaminación, así mato a la gente. Y antes de continuar, quiero comentar algo muy importante. Ya saben ustedes que la medicina no es cuadrada, ¿no? ¿Sí o no? La medicina no es cuadrada. Una misma actividad yo la puedo usar para diferentes eslabones. No quiere decir que cada eslabón tiene su actividad y punto, y ahí me cierro, ¿no? En medicina 1 más 1 no es 2. A veces sí, a veces no. Y a veces ni siquiera se sabe la respuesta. ¿Sí o no? Entonces, cuando veamos que alguna intervención también se repite en algún eslabón, no se desesperen, no entren en pánico, anoten nada más y explicaremos qué hacemos ante ese caso. ¿Ya? Entonces, ya les dije, miren, descontaminación para poder eliminar el agente causal. Desinfecto los equipos, limpio las superficies, trato el agua, hiervo el agua. ¿Sí o no? Para matar al agente causal. ¿Bien? Siguiente, vamos con el reservorio. ¿Qué hago con el reservorio? Buenas prácticas de higiene. O sea, tengo que mantener limpio los ambientes, las superficies, lavarme las manos también, con las buenas prácticas de higiene. ¿Bien? Mantener limpio las superficies, los ambientes, eso es lo importante en el caso del reservorio. ¿Bien? Lavarme las manos también, ¿no? Porque yo también soy un reservorio. Hemos dicho que la persona, animal, artrópodo, agua, suelo, equipo, instrumento médico, son reservorios. ¿Bien? Es el lugar donde la gente vive, donde se multiplica, donde se mantiene. Entonces, lavándome la mano también. Buenas prácticas de higiene, entonces, yo con eso estoy interviniendo sobre este labor. Saneamiento ambiental. Elimino la basura, las excretas,
Elimino los criaderos donde pueden estar estos artrópodos. Bien. Elimino el agua estancada. También. Desinfección, esterilización de materiales. ¿Se entiende, no? Desinfectar, esterilizar el instrumental médico para que no haya microorganismos. Aislamiento. Voy a separar a las personas que están infectadas. ¿Para qué? Para que no sean una fuente de contagio. ¿Ya? Las aíslo. De esa manera yo estoy interviniendo sobre el reservorio. ¿Se dan cuenta? Bien. Puerta de salida. ¿Qué hago en la puerta de salida? Yo sé que la puerta de salida es la vía mediante la cual el agente sale del reservorio, abandona el reservorio. Higiene personal. ¿Se dan cuenta? Higiene personal, higiene de manos también. ¿Ya? Lavado de manos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no quiere decir que una actividad esté destinada a un solo eslabón. Mucho cuidado. Ya, tengan cuidado. Doctor, y el examen, si me preguntan, ¿qué marco? Si te preguntan eso, el examen va a tener doble clave. Ya, jamás. Si te preguntan, por ejemplo, lavado de manos, ¿a qué eslabón intervengo? Y te ponen puerta de salida, puerta de entrada, mecanismo de transmisión. ¿Qué marco ese caso, doctor? Es una pregunta mal planteada. Puedes marcar cualquiera de las tres porque las tres son clave. ¿Correcto? Entonces, con eso les quiero decir que no van a poner una pregunta así, pues. No van a poner una pregunta así para que tenga tres claves, ¿no? ¿Ya? Y si lo hacen, ya, pues una pregunta mal planteada. Muy bien. Lavado de manos para la puerta de salida. Higiene personal también. Control de secreciones y excreciones, ¿no? También. Hay que manejar correctamente las muestras de orina, las muestras de esputo, cualquier fluido. Bien. El otro también, las vestimentas de protección, ¿no? Los EPP. Los EPP, así evito, como por ejemplo cuando usas mascarillas, usas guantes, así evitas que el agente salga. O sea, cuando la persona está usando la mascarilla, el infectado está utilizando la mascarilla, guantes, cualquier EPP. Yo voy a evitar que se disperse ese agente infeccioso de esta persona que está enferma cuando él usa mascarillas, usa guantes, usa mandilón. Bien, entonces el EPP está en puerta de salida. Desinfección, esterilización de materiales también está acá. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? También está acá. Instrumento de equipos. Disposición adecuada de residuos sólidos. Igual. Bien. Entonces, dense cuenta que no es exclusivo cada actividad para un eslabón. ¿Ya? No es exclusivo. Bien. Esto les voy a dejar la bibliografía. Esto está en los módulos de epidemiología de la OMS, el denominado MOPESE. Bien. Lamentablemente en nuestro país no tenemos una normativa que nos hable de este tema a manera de literatura y que se nos enseñe y explique tal cual como es, a este nivel de detalle. Sí se menciona en algunas, ya no hay una normativa general, en alguna normativa de algún hospital, algún protocolo de un hospital menciona de manera somera, rapidita, nada más que es, pero no a este nivel de detalle que lo hace el MOPESE. Bien. Lavado de manos, igual para el mecanismo de transmisión, lavado de manos. ¿Por qué? Porque voy a eliminar los microorganismos de las manos para que pasen hacia otra persona. Yo, mediante mis manos, yo también puedo transportar microorganismos de manera indirecta, ¿no? Entre un paciente y otro paciente. Buenas prácticas de higiene, también. La higiene del ambiente, la higiene de los objetos, la higiene corporal. Control de flujos de aire, importantísimo, para mejorar la ventilación, la circulación del aire, y así yo voy a disminuir la transmisión por gotas, por aerosoles. Desinfección y esterilización de materiales, instrumental y equipo. También está acá, porque dijimos qué cosa, los fomites. Los fomites. Manejo adecuado de alimentos. También hay que conservar los alimentos, hay que lavar correctamente los alimentos, conservar correctamente los alimentos, para que una enfermedad no se transmita mediante este alimento, ¿no? Sería indirecto también. ¿Se dan cuenta? Puerta de entrada. Igual. Higiene personal, lavado de manos, técnicas asépticas, cuidado de heridas, cuidado de catéteres. ¿Sí o no? La higiene personal, hay que mantener limpio el cuerpo para que no ingresen microorganismos por contacto en determinadas circunstancias. Lavado de manos. Elimino microorganismos de mis manos antes de que me toque yo, ¿se acuerdan esta recomendación que era no te toques los ojos, no te toques la nariz? Hay que lavarse las manos, ¿no? Antes de tocarse. ¿Ven? Entonces, antes de que yo toque una puerta de entrada, antes de que yo toque mis mucosas, mis ojos, mi boca, mi boca, mis fosas nasales, me lavo las manos. Así también estoy interviniendo sobre la puerta de entrada. Bien. Técnicas asépticas. Realizar procedimientos. ¿Ya? Cuando yo realizo los procedimientos, las técnicas asépticas, yo tengo que realizar procedimientos con material estéril, para que no ingresen microorganismos al cuerpo del paciente. Cuidado de heridas, cuidado de heridas. Yo tengo que cubrir una herida. Yo tengo que limpiar una herida. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para que no ingrese los agentes infecciosos, el agente infeccioso. El cuidado de catéteres también. Los catéteres, sobre todo los pacientes que están en UCI, o los pacientes hospitalizados, ¿no? que están con su catéter endovenoso, o su catéter venoso central, o su catéter periférico. Siempre se hace la limpieza de este catéter, siempre. Se hace la limpieza, se hace el mantenimiento. ¿Para qué? Para que no pueda ingresar por ahí, que no sea una puerta de entrada para algún agente causal, algún agente infeccioso.
Y vamos al huésped. Huésped. Tratamiento de la enfermedad primaria. ¿Cómo así? Quizás este paciente es un paciente que tiene comorbilidades. Y cuando un paciente tiene comorbilidades, lo convierte en un paciente de alto riesgo. Entonces, este paciente yo tengo que controlar sus enfermedades primarias, como diabetes, hipertensión, desnutrición. Tengo que controlar estas enfermedades. El VIH también. Tuberculosis, cualquier enfermedad. Hay que identificar a los pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de alto riesgo? Los adultos mayores, los inmunosuprimidos, las gestantes, aquellos pacientes que usan corticoterapia pero de manera prolongada, usan corticoides pero de manera prolongada. No que tomó un día nada más una prednisona, ya es un paciente que está usuario de corticoterapia, no. Hay pacientes que usan corticoterapia por tiempo prolongado. Esos son los pacientes de alto riesgo. Bien. Higiene personal también, ya sabemos, bañarse al paciente, ¿no? Al paciente bañarlo, cambiarle la ropa y demás. Inmunizaciones, hay que vacunar al paciente. Hay que, sobre todo a los niños, a las gestantes, al adulto mayor. Son personas en riesgo. Pero en general, cuando hablamos de infecciones, una infección puede afectar a cualquier grupo etario, entonces vacunar a las personas contra la influenza, hepatitis C, sarampión, etcétera, tétanos, etcétera. La vacunación. Y la profilaxis, por ejemplo, cuando yo doy profilaxis preexposición al VIH, postexposición al virus del VIH, o cuando yo doy isoniazida para pacientes que están con infección latente de tuberculosis. ¿Por qué? Porque en ellos, cuando doy esto, voy a evitar que se desarrolle la enfermedad. Muy bien. Entonces, sobre esas enfermedades y lo que he hablado ahorita de terapias, eso vamos a hablar en su clase correspondiente, ¿ya? Ahorita nos centramos solamente en prevención y control de infecciones. Muy bien. Es así entonces, esas son las medidas, cómo uno puede romper estos eslabones. Muy bien. Pasemos al siguiente tema.